¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este video. En esta ocasión me gustaría hablar de un tema que me ha llamado bastante la atención, pues últimamente estando en YouTube viendo varios videos por esto mismo de la cuarentena, curiosamente me encontré un video que me llamó mucho la atención, que es de un youtuber muy conocido llamado Jordi Wild, que es de España. Al parecer él acaba de iniciar un proyecto llamado Wild Project y hasta la fecha parece que ya ha sacado más videos sobre este proyecto, pero al final el que me llamó la atención a mí es el primero y es justamente el que vamos a analizar. Entonces, solo antes de empezar, dos cosas. Yo utilizaré por el tema del que vamos a hablar algunos textos de la Biblia. Entonces, ustedes pueden utilizar la versión que quieran, o ya sea que estén en su ordenador o en su dispositivo móvil, solo pueden abrir otra ventana y en Google buscar los textos bíblicos que yo iré a usar para que ustedes puedan corroborar la información si así lo desean. La otra cuestión, ¿verdad? Es de que esto es solo mi opinión. La trataré de argumentar lo mejor que pueda, pero al final es solo eso. Y por último mencionar de que esto, al ser mi primer video, no va a llevar mucha edición ni mucho trabajo, pero espero que por lo menos sea entretenido y sobre todo que les pueda informar a ustedes un poquito más acerca de este tema. Sin nada más que mencionar, creo yo, vamos entonces a empezar. The Wild Project. Vamos a Wild empezar Project ya es el nombre. fuertes, Dani. Hago una pequeña ¿Sí? presentación. Yo ya lo he dicho muchas veces. Yo soy agnóstico, es decir, ni creo ni desmiento la existencia de un... Esta es la razón por la que me llamó la atención este video, porque últimamente he escuchado mucho acerca de este cura. Incluso creo que es youtuber, salió en el video del YouTube Rewind de Alex Molón y parece que ha hecho varios videos y he escuchado muchos comentarios positivos acerca de él, sobre que explica mejor las cosas, que habla de ciertos temas como que agarrándolos desde otra perspectiva que ayuda a entender mejor. Entonces, pues espero llevarme una grata sorpresa, pero ya veremos qué tal. Entonces acá empieza Jordi diciendo que es agnóstico. un posible Dios, pero soy agnóstico con clarísima tendencia al ateísmo. Es decir, 95% ateo, 5% que dejo una pequeña puerta abierta porque no me considero suficientemente inteligente como para descartar a Dios. Pero yo, Dani, ya que te tengo aquí, persona bueno, que tu vida está consagrada a Dios, sacerdote de religión cristiana, intenta convencerme Es a sacerdote, una dice. persona como yo, casi atea, de que Dios existe. Let's go. Casi nada para el cuerpo. Madre mía. Mira, creo Jordi. Bueno, antes de continuar, una primera cosa es, eres ateo, o sea, para un 95% decir que eres ateo y otro 5% es prácticamente serlo. No sé por qué no te quieres encasillar. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta que da el sacerdote. Que en nuestro debate anterior, que todo el mundo puede ver por YouTube, en el que hablamos sobre la existencia de Yo no Dios, vi ese pude debate. aportar algunos Aclaro. argumentos que muestran al menos la razonabilidad de la fe. O sea, que no solo te digo Me gusta yo eso, creo porque sí, que él porque lo pruebe siento dentro, ¿no? con argumentos la razón de la fe. Y ahí tiene mucha razón porque en la carta a los Hebreos 11:1 menciona de que la fe está basada en pruebas convincentes o evidentes. Es gracioso que incluso la palabra fe viene de la misma palabra de la que viene hipótesis. Ambas vienen de la palabra hipotesía. No sé cómo es la pronunciación exacta, pero ese es el origen de ambas palabras. Entonces, realmente no es solo creer por creer, ya que esto no es fe, es credulidad. Entonces, vamos a ver, va por buen camino. Con todo, fíjate, igual esto te va a extrañar o le puede extrañar a mucha gente. Yo nunca intentaría, ni a ti Jordi, ni a cualquier persona atea, convencerle de que Dios existe. O sea, me parece que al final es una... Mm, bueno, 50-50, porque es cierto que se respeta la creencia de cada uno, pero en este caso en particular, Jordi le dice, demuéstrame, convénceme. Entonces, en este caso,
si aplicamos lo que dice, permítanme, segunda a los Corintios, capítulo 10 y versículo 5, donde la misma Biblia dice que ella misma derrumba pensamientos fuertemente atrincherados y toda clase de barrera y razonamiento que se alza contra el conocimiento de Dios. Entonces, si alguien está dispuesto a razonar, a escuchar tus argumentos, es en ese momento cuando tienes que usar todo lo que tienes a tu disposición para entender el por qué crees en Dios. Usar esas pruebas que tienes a tu favor. Bueno, vamos a seguir a ver Es una cómo opción, que hay argumentos para desarrolla el una tema. cosa y para la otra, ¿no? Pero de lo que no tengo ningún reparo es en compartir contigo y con todos los que estáis viendo este podcast mi propio testimonio, mis motivos para la fe. Yo creo que quizás algunos te puedan servir a ti o les pueda servir a la gente que están aquí, ¿no? Vale, pues dame tus argumentos para la sí existencia de un ser superior, Dios o como cada uno quiera llamarle. Mira, yo creo que si Dios existe, tiene que ser tan grande, su esencia tan trascendente, que no puede caber en la pequeñez de mi mente, ¿no? Pero creo que Dios nos ha creado para gozar del encuentro con Él, de una relación personal con Él. Claro, esto está básicamente influenciado por el cristianismo, ¿no? que yo vivo, ¿no? Creo en un Dios personal que establece una relación con cada uno de nosotros. Y cómo puede ser que ese Dios tan trascendente, tan lejano, tan grande, tan poderoso, el inicio de todo, ¿no? y el que acompaña al universo, pueda manifestarse a una criatura tan pequeña, tan temporal, tan poca cosa, ¿no? Además que ahora con todo esto de la pandemia nos estamos quizás tomando conciencia aún mayor de nuestra insignificancia en el universo. Yo creo que Dios utiliza mediaciones, que Él busca de alguna manera hacerse pequeño o accesible para que podamos tener acceso a Él, ¿no? En esto él tiene toda la razón. En Éxodo 33:25, si no recuerdo mal, este se lo tengo en la memoria, tendría que buscarlo, pero más o menos por ahí, donde Dios le dice a Moisés que no puede mostrarle su rostro porque ningún ser humano es capaz de ver a Dios y después de hacerlo mantenerse con vida. Entonces el hecho de que Dios use mediaciones para comunicarse con nosotros, estoy totalmente de acuerdo. Y en la Biblia en muchos casos se ha demostrado que Él para eso es que utiliza a sus ángeles, para poderse comunicar con nosotros, ya que para nosotros no es posible comunicarnos directamente con Él. Muy bien, ahí estamos Y bien. esto me parece importante tenerlo en cuenta desde el principio, porque si no la distancia que hay entre un posible Dios y el ser humano es insalvable. Para mí, la mediación fundamental que utiliza Dios para relacionarse, para comunicarse con la humanidad es Jesús. Claro, podréis decir, bueno, tú eres cristiano, ¿qué vas a decir, no? Pues los musulmanes dirían Mahoma, tú dices Jesús. Yo creo, y claro, esto es subjetivo, es difícil... No, estoy preguntándote, por supuesto, tu opinión, porque tú crees en un Dios. Algo que me acaba de sorprender mucho de lo que él dijo es que Dios usa como medio a Jesús. Y yo estoy de acuerdo claramente en eso. La Biblia es muy clara en eso. Juan 3:16 dice que Dios envió a su Hijo. Pero lo que a mí realmente me parece increíble es que un sacerdote admita que Dios y Jesús, o sea, el Padre y el Hijo, no son los mismos, ya que ellos por muchos siglos han defendido la creencia de la Trinidad. E incluso cuando un sacerdote no cree o no aprueba esta creencia y trata de enseñar lo contrario, como mínimo es excomulgado de la iglesia. No sé si ellos actualmente están cambiando su forma de creer o realmente es él, ¿verdad? Es su pensamiento o tal vez fue un error que él cometió aquí. No sé cuál de las opciones será, pero realmente me agradó mucho ese comentario. Va bien encaminado con lo que está diciendo. Espero de verdad que no haya sido una metida de pata, como decimos en algunos lugares. Digamos, consciente, porque puede haber gente que crea en un algo, vamos a decir algo, que creó o que estaba antes del inicio de todo, pero que una vez hecho se desvincula. Tú crees en un Dios, entonces, cristiano, que nos está vigilando constantemente, cuidando constantemente, pero claro,
es lo que ya dijimos en el debate, ¿no? Pero mucha gente no lo habrá escuchado o visto. Yo soy Estamos uno de con lo de esos. siempre, ¿no? Todo esto a mí me suena, aunque ya te digo que yo tengo una pequeña puerta abierta, pero todo esto me suena a, como aún no hemos llegado científicamente a explicar ciertas cosas como el inicio del universo, quizás seguramente nunca llegaremos a explicarlo, nos inventamos una historia que es muy bonita y que realmente a nivel social nos cuida muchísimo, como es la existencia de un ser que nos protege, que nos ayuda, pero luego tú te vas a la vida real, te vas al día a día, y es que vamos a decir que hay más cosas casi malas que buenas. Entonces, ¿esto cómo explicaría, a no ser que Dios tuviera un lado un poco sádico o un poco malévolo, cómo explica una existencia de un ser que nos está cuidando? Ese es un gran punto el que acaba de tocar Jordi. Muchas personas tienen esa gran duda. Si Dios es tan poderoso, si Él de verdad se preocupa por nosotros, ¿por qué entonces hay tanta maldad, tanta injusticia, tantas enfermedades y tantos problemas en el mundo? No pareciera lógico. Pues la Biblia da una respuesta satisfactoria. Vamos a ver cuál es la respuesta que da este sacerdote. Estamos volviendo a nuestro gran debate sobre la Ahí existencia de estamos, Dios. ¿eh? Si Me te encanta, me acuerdas, encanta. yo te reconocí con mucha tristeza y lo sigo Mm, viviendo así, de que el mal en el mundo, el mal, no solo el moral que proviene de la libertad humana, sino el mal que proviene de la naturaleza, ¿no? Este mismo coronavirus nos habla de una ujú. malignidad de algún tipo en la naturaleza. Para mí es de los argumentos más duros contra la existencia de Dios, ¿no? Para mí es el gran problema, cómo hablar de Dios cuando en el mundo existe tanto mal. Yo te digo que no tengo respuestas más que la vida de Jesús, ¿no? Cómo él afrontó el mal. Yo, como te decía antes, creo fielmente que la persona de Jesús se reúne en la divinidad y la humanidad. O sea, que en él hay una encarnación total de lo divino. Y Ah, bueno, voy a seguir, pero no siento que esté dando la respuesta clara y concisa, pero vamos a ver y cómo se, sigue. se unen estas dos esencias, lo humano y lo divino, Ujú. y que se da una comunicación entre las dos, que por lo tanto lo divino puede llegar a tocar lo humano y lo humano puede ascender a lo divino, ¿no? Y Jesús, ¿cómo afrontó el mal? Primero, desmintió algo que en la tradición judía parecía muy asentado, y es que el sufrimiento de las personas, por ejemplo, una persona ciega o una persona con lepra, provenía del Ujú. pecado, provenía del hecho de haber cometido algún mal, ¿no? Eso ya de plano borra la idea de que cualquier ¿Es mal que cierto? suframos En una parábola que Jesús habló, que él mismo está mencionando del leproso, también mencionó de un suceso de unas personas que vivían en una torre y esta torre cayó. Y pues todas las personas que estaban ahí adentro murieron. Y él mismo pregunta, ¿ustedes creen que todos los que murieron ahí eran personas malas que merecían un castigo? Entonces ahí fue donde él explicó lo mismo que nos dice Eclesiastés 9:11, donde ahí sí que, como dice, de que a veces un mal momento o algún suceso imprevisto nos puede llegar a cualquiera. proviene de nuestro propio pecado, ¿no? Hay gente ahora dentro de sectas cristianas o de otras religiones diciendo que el coronavirus es un castigo de Dios. Hace poco he leído que el Estado Islámico dice que el coronavirus es el azote de Dios, ¿no? Que está sacudiendo a la humanidad y que este es el momento de anunciar el Islam y de hacerlo con una nueva yihad, ¿no? Jesús barre de plano esta idea de que todo pecado sea una especie de castigo de Dios, ¿no? Yo sí que creo Ujú, que el exactamente. pecado, que es alejarse de la esencia de lo que es ser genuinamente humano, de lo que es ser genuinamente hijo de Dios, nos aleja del bien y nos conduce al mal, y el mal produce sufrimiento, ¿no? Pero es como ese dicho católico de siglos, ¿no? Que dice que el mal lleva implícita su penitencia. O sea, si tú vas, es un poco el karma, ¿no? Del que se habla ahora. Si tú vas haciendo daño a la gente, acabas recibiendo daño, ¿no? Pero yo creo que esto es más un... Bueno, sí es cierto. De hecho, la carta a los Gálatas en su capítulo 6 y versículo 7, si no recuerdo mal, precisamente dice esas palabras. Déjenme confirmar. Sí, así es. Efectivamente, el 6:7 dice que todo lo que uno esté sembrando, eso cosechará. O sea, si tú haces cosas malas, no esperes que el resultado vaya a ser cosas buenas.
Es ilógico. Un concepto racional que no divino. Es decir, por supuesto, esto es sentido común. Si vas haciendo daño a otros seres vivos, al final, o a ti mismo, al final vas a recibir daño. Pero no es una cuestión de que haya algo que de alguna forma castigue, sino que es... Si yo voy y te pego un bofetón a ti o a una persona por la calle, hay una probabilidad muy grande de que o tenga problemas legales o de que esa persona me devuelva el Efectivamente. golpe y tengamos un problema. Efectivamente, Entonces, estoy de acuerdo. claro, esto ya es sentido común más que la existencia de algo. ¿Tú tuviste, Dani, ahora te hablo ya a ti, ¿no? Directamente, alguna experiencia o algo que tú dijeras, esto me ha cambiado la vida? Porque yo entiendo que tú no naciste, bueno, naciste de pequeño, pequeño no tenías este pensamiento tan fuerte, imagino. Aquí ya no sé qué más comentar porque ya van a pasar al tema de hablar de experiencias, pero el tema principal, que era dar pruebas convincentes de que realmente Dios existe y que esto se tenía que hacer principalmente utilizando la Biblia, llevamos 7 minutos con 49 del video y yo todavía no he visto nada de esto. Han usado la lógica, han usado la razón, el sentido común. Muy bien, perfecto hasta ahí. Pero esto no ayuda a zanjar el problema. Simplemente se quedó en un punto muerto, donde sigue a lo mismo de ni saber si sí o saber si no. Entonces el asunto era qué pruebas tenemos realmente de que Dios sí existe y que sí se preocupa por nosotros. Entonces vamos a seguir viendo más adelante, pero ya a partir de este punto siento yo que el tema ya no va a evolucionar. No, ¿No? no, no. Entonces, Sí, ¿tú qué tuviste o qué viste o qué pensaste o qué te pasó para que ahora no, estés te como... agradezco la pregunta porque mucha gente piensa que los curas hemos nacido meando agua bendita, ¿no? Y con la vocación de serie, y no es así. Yo te señalaría dos cosas. Una quizás que he descubierto con el tiempo, y es que mi familia, aunque no era católica practicante, sí que era creyente a su manera, Ujú. me enseñó a rezar desde pequeñito. Y yo sí que siento una presencia que no sé Ujú. explicar, muy subjetiva, ¿no? De algo Vale. trascendente que me ¿Esto lo ha... sentías de pequeño ya? Sí, sí, lo he sentido De siempre. siempre Ujú. y de verdad que me ha costado entender el ateísmo. O sea, recuerdo a mis 20 años peleándome con la posibilidad de que hubiera gente que no creyera. O sea, porque yo lo había sentido siempre muy cercano y luego la gran experiencia en mi vida que de verdad me transforma, me cambia y me reorienta completamente es a los 17 años. Eh, un religioso, una persona de la congregación a la que ahora pertenezco, que era profesor mío, una persona a la que yo estimaba porque, estimo mucho porque es muy inteligente, era mi profesor de religión y tenía una cualidad que yo no había visto en ningún otro cura y es que respondía a todo lo que le preguntaba. O sea, otros curas respondían con evasivas o enfadándose cuando le preguntabas cosas un poco fuera del tiesto, pero él con mucha sinceridad respondía a todo lo que podía responder, ¿no? Y un día me dijo, oye Dani, quédate al final de la clase de rally que te quiero proponer algo. Y me preguntó, oye, ¿tú has pensado alguna vez en ser religioso marianista, que es un poco el estado de vida en el que vivo ahora? Y yo me eché a reír y le dije, pero si a mí me gustan las tías, ¿cómo me voy a meter yo? Cuidado, ¿eh? Claro, Hablaremos luego de este tema. Hablaremos sí, de muchos temas con Dani porque con él se puede hablar de todo. Ahora continúa, simplemente deciros que vamos a hablar de temas peliagudos también, críticas gravísimas que hay en la iglesia y que, bueno, igual que este señor que él está explicando, pues él también le explicará. Continúa, continúa. total, que le dije esto y él se echó a reír y me dijo, no, si a mí también me gustan las mujeres, ¿no? Si ese no es el tema. Entonces yo ya me quedé un poco descolocado porque la idea que tenía es que los religiosos eran asexuales o, no sé, era... yo, vamos, tenía totalmente descartado este tipo de vida por el tema del celibato y las normas morales de la moral sexual de la iglesia. Y lo dejé pasar, pero a los pocos días, mi catequista de confirmación, porque yo estaba preparándome para la confirmación, me escribió una carta y había un párrafo que ponía, Dani, tal vez Dios te llama a algo que no te esperas, ¿no? Yo era un joven totalmente alocado, o sea, viviendo el momento, con fe en Dios, pero Y es que realmente hablando lo que es esta es una práctica antibíblica, porque precisamente en 1 Timoteo 4:3 se habla que iban a venir muchas personas que iban a prohibir casarse y mandaban a la gente a que se abstuvieran de alimentos que Dios creó.
Entonces, en ninguna parte de la Biblia ustedes van a escuchar que se prohíba a alguien casarse. Dios creó el matrimonio y Él aprueba que las personas se casen. No hay ninguna regla o que haya algo que prohíba casarse, porque no lo hay. La Biblia en ningún momento lo prohíbe. En algunos casos aconseja que es mejor quedarse soltero, pero explica los motivos. Pero justo al final dice, si alguien quiere casarse, que lo haga. Pero sin preocuparme para nada de vivir coherentemente una fe cristiana. Y en ese momento ese párrafo me hizo pensar, bueno, tal vez Dios me habla a través de esto, ¿no? Total, que fui a una convivencia de un fin de semana en la que iban más jóvenes que se estaban pensando en la vocación. A mí me hacía gracia porque decía, ¿yo qué hago aquí? ¿No? O sea, esta gente quiere ser frailes, quieren ser curas, quieren ser marianistas y yo, vamos, yo quiero fundar una familia, quiero ser buena persona, pero nunca me he planteado esto en serio. Ujú. Total, que creo que fue el 27 de enero de 1995, para mí ese día y esa hora están grabados en mi memoria. Sobre las 8:30 de la tarde, teníamos un encuentro, estábamos charlando, pero estábamos charlando de cosas muy banales, no como tú y yo ahora, de la existencia de Dios, era todo mucho más banal. Cuidado, temas profundos. Sí, y tuve una experiencia, es totalmente subjetiva, pero para mí No, por supuesto. fue radical, cambió en ese momento experimenté, para mí siempre es muy complicado explicar esto porque no sé cómo hacerlo. Yo había escuchado muchas veces que Dios es amor, pero nunca había sentido el amor de Dios. Yo tenía mis ideas sobre Jesús, sobre la fe y tal. Yo peleaba con ideas, pero nunca con emociones y sentimientos. Bueno, pues en medio de esa conversación, que no recuerdo de qué trataba, me sentí querido, me sentí amado profundamente o sea, sentí que Dios me acompañaba en todas mis historias, mis batallas. Yo para entonces, Jordi tenía 17 años, pero había quemado muchos cartuchos de vida. De verdad que había habido algún momento en mi vida que incluso había pensado quitarme la vida porque no era feliz, no me sentía... y en aquel momento Pasa mucho últimamente. Profundamente amado, pero profundamente amado hasta los tuétanos. Nunca me he vuelto a sentir de esa manera. Y mira que tengo personas que me quieren y mi familia para mí es un regazo de amor. No he vivido en una familia con problemas desestructurada o problemática. Sí, no. ¿Y tú no crees que pudiste de alguna forma confundir al ser una persona, como estás contando, ¿no? Con ciertas, se nota, ¿no? O carencias afectivas o carencias de estilo de vida o carencias, eso es evidente, ¿no? Porque si no nadie llega a pensar en quitarse la vida. ¿Tú no crees que pudiste confundir el hecho de sentirte bien con un grupo de personas que pensaban algo que eres bonito, porque es bonito, y confundiste esto con la existencia de algo más? Es decir, a lo mejor tuviste una experiencia de estar tan bien con ellos. De hecho, los mismos religiosos, luego acudía a una persona, ¿no? Este mismo profesor que me acudía a él y le dije, oye, mira, me está pasando esto. Y se quedó sorprendido y de hecho me pusieron muchas trabas. O sea, durante 9 meses me estuvieron poniendo trabas porque no entendían cómo podía haber sido este cambio, preocupados de que esto más una especie de búsqueda de refugio afectivo, ¿no? Que de verdad una vocación, de una llamada de Dios, ¿no? Para mí, la constatación de que esto es real es que cambió mi vida y la sigue cambiando. O sea, aquello fue en el 95, como te decía, no sé, que han pasado 27 años y es más grande de lo que aparenta. Que haya durado aquella experiencia. Es verdad que todo no está edificado sobre eso. Después ha habido nuevas experiencias de Dios, ha habido encuentro con personas, ha habido mucha oración, ha habido estudio de teología y ha habido muchas crisis. O sea, hay muchas cosas que no las tengo claras, hay muchas cosas que cuestione, hay camino a veces en el filo de la duda en muchas cosas. O sea, sigo siendo... ¿Tú descartas a día de hoy que algún día dejes esto? Miren, esto es muy importante aclararlo porque aquí ellos entraron a un terreno que es muy subjetivo porque tú no te puedes basar en esas experiencias para decir que has sentido a Dios o que puedes usar eso para acercarte a Él. ¿Por qué motivo? Porque una persona que, por ejemplo, mentalmente puede pensar lo mismo y asegurar que Dios le habló. También hay personas que por ser muy creyentes
y también algo sugestivas a veces tienen un sueño donde, acuérdense que el sueño es un conjunto de varias cosas al azar y entre ellas pudieron haber soñado con Dios. Y dicen que Dios les habló a través del sueño, que es una revelación. Y realmente no es así. Hay muchas formas para identificar cuando es realmente solo un sueño al azar o realmente es una revelación. Pero ya les digo que la misma Biblia aclara que luego de los apóstoles este tipo de cosas iban a desaparecer. Las revelaciones, las curaciones, los milagros, todo esto iba a desaparecer. Entonces, hoy que realmente Dios se comunique con nosotros por otro medio que no sea la Biblia, realmente carece de fundamento por el hecho de que estas personas, antes Dios les hablaba por este medio, precisamente porque no existía la Biblia, no había un método en el que uno pudiera conocer bien a Dios. Pero ahora que ya tenemos este conocimiento de la Biblia, ya no necesitamos ninguno de los otros métodos que él utilizaba anteriormente. Sigas creyendo quizás, pero dejes la vida como sacerdote. Mira, yo creo que si uno es honesto realmente con la búsqueda de Dios, Ujú. si encuentras que Dios te llama, si encuentras que el camino estaba extraviado, si encuentras que la dirección es otra, sé honesto con tu conciencia y sigue esa dirección, ¿no? O sea, yo no descarto nada. Yo lo único que en lo que confío es en que Dios es capaz de hablar a mi conciencia y que yo puedo escuchar su voz, ¿no? Y si Él me guía por otros caminos, los seguiré. No sé qué puede venir. No me aferro a las cosas, intento no aferrarme a las cosas solo a nivel de seguridad humana, sino lo que estaría Ujú. haciendo es un parapeto, ¿no? Estaría haciendo de mi sacerdocio, de mi ser profesor, de mi ser youtuber, una seguridad desde la que hablar, pero acabaría totalmente vacío de mis convicciones, ¿no? Bueno, me sorprendió por muchas cosas que dijo al principio, la verdad, con las que yo estuve de acuerdo, pero realmente algunos puntos críticos que comentar que son claves es que en todo el video y no lo vi usar jamás la Biblia, es que ni siquiera la vi que la tuviera al alcance. Divagaron mucho, no fueron al centro del problema de la cuestión, porque realmente era cómo se prueba que realmente Dios existe y realmente ese tema como tal solo lo tocaron muy superficialmente. Y luego la experiencia de él es muy subjetiva y tampoco se tocó desde la base, porque lo que él tendría que haber hecho es que, y como ya le dijo Jordi, él no nació creyendo en Dios, entonces él tenía que explicar bien cómo se originó esa creencia, qué fue lo que lo aseguró. Y como él mencionó, esto que a él lo convenció, pero él ya estaba en una religión, él ya estaba asistiendo, entonces, ¿cómo fue que realmente él empezó? Entonces, realmente en este video no se dio realmente una explicación de nada. Y Jordi hizo preguntas muy lógicas con las que yo estoy de acuerdo que él haya hecho, pero no se llegó a ninguna conclusión. Acá de hecho estoy viendo de que ellos han hecho otros videos juntos. No sé si es porque esto lo planearon así de forma muy improvisada y tal vez él no tuvo mucho tiempo para prepararse, pero realmente en este video la impresión que a mí me dejó es que al final hace lo mismo que un sacerdote que normal, que no explica directamente, no muestra pruebas claras, cuando la Biblia sí que las da. Entonces, pero no quiero guiarme solo por lo que vi en este video, porque como les digo, hay muchas circunstancias que pudieron haber pasado detrás de escena. Entonces me gustaría ver otro video de él y ver si realmente es como dicen en los comentarios. Entonces me gustaría que a todos los que vean este video que me comenten, ¿verdad? ¿Qué video recomiendan de él? ¿Cuál es el mejor para que yo lo pueda analizar? Eso ha sido todo y espero verlos entonces en otra ocasión y también espero que me comenten qué tal les pareció.